Yo estuve estudiando el capítulo 53 de Isaías y fue aleccionador, pero eso voy a predicar en el segundo y tercer culto. Hoy quiero comenzar con Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Los nuevos creyentes y los niños pueden subir para compartir las clases que tienen previstas allá arriba. Efesios capítulo 2, verso 14 hasta el 18. Si lo tienen pueden decir amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pueden sentarse. Hace unos 11 años, según mis notas, prediqué una serie de mensajes titulada Los misterios del Calvario. Luego preparamos algunos programas de televisión que en fechas como esta utilizamos con ese mismo enfoque. Y hoy, después de 11 años, decidimos retomar el tema por la maravillosa oportunidad que nos brinda la tradición católica y la necesidad imperiosa de que las nuevas generaciones de cristianos conozcan aspectos importantes sobre la doctrina de la salvación. Y con la ayuda del Espíritu Santo, durante las próximas 3 predicaciones, quiero reflexionar con ustedes sobre esos misterios del Calvario, que lo he resumido en 4 verdades que están envueltas en todo lo que pasó en la cruz. La primera de ellas es que fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo ejecutado en la cruz del Calvario. Eso lo debemos tener todos presente. La número 2, la propiciación en la cual se convirtió Jesús para librarnos de la ira de Dios por causa del pecado. Y finalmente quiero hablarles de la remisión y la redención que por causa de la muerte de Cristo nosotros recibimos para librarnos de los efectos del pecado. Y tengo la fe, es mi oración, que el Espíritu Santo use estas palabras para que muchos de los oyentes, al entender, valoren mucho más la obra de Cristo por ellos en la cruz del Calvario. Tenemos una tendencia a montarnos en el carro de la tradición. Y frente a las tradiciones que no representan una verdad ni tienen peso para nosotros, terminamos en 2 tipos de actitudes. Número 1, la actitud del que la sigue a modo de inconsciencia, en modo automático, y no reflexiona sobre ella. Usted ve que en estos días hay mucha gente que va a la iglesia, que coge un ramo, que se pone un paño arriba, que hace una procesión, pero simplemente está participando de una especie de circo que todo el mundo hace, pero que nadie medita en esencia
en lo que está pasando. La segunda actitud que se toma frente a las tradiciones muchas veces es que se viven de manera totalmente contraria a lo que tratan de predicar o enseñar. Y por eso nosotros en estos días encontramos las playas llenas, la gente como loca buscando cualquier charquito o regola donde meterse. Parece pato la gente en estos días. Los patos siempre les gusta nadar en algo. La gente se pone como si fuera un pato en estos días. Y hay que hacer algo para mojarse. Muchos beben, toman alcohol, tienen que tomar alcohol. Tienen que comer mucho, tienen que hacer todo tipo de guacherna y de borrachera y cosas para sentir que han vivido una experiencia en la Semana Santa. Usted va a buscar una habitación de hotel en una semana como esta y no la encuentra. Y si la encuentra va a vivir los días más desagradables porque la comida es mala, la atención es mala, porque todo está como alborotado, todo el mundo está como desaforado. Y tristemente eso es coronado con un balance trágico de gente que pierde la vida, de gente que se intoxica, de gente que la Semana Santa se convierte en la semana de la peor tragedia en su existencia. Yo creo que como cristianos tenemos que tratar de entender, valorar, aquilatar la obra de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque cuando lo entendemos, la tenemos en alta estima y eso desencadena una serie de conductas y actitudes en nosotros que nos van a llevar por el camino correcto de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Yo no tengo que hacer silencio porque a Cristo lo mataron en estos días. Yo tengo que vivir una conducta cristiana que honre el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Definitivamente hay una gran necesidad de que valoremos, que entendamos la obra de Cristo en la cruz. Y es también parte de mi oración que aquellos que no han aprovechado la bendición de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su posterior resurrección a partir de hoy la aprovechen, porque es el regalo más grande que se le ha dado a la humanidad y muchos todavía no se han dado cuenta. ¿Por qué tenía Jesucristo que ir a la cruz? ¿Por qué Cristo fue crucificado? Esa pregunta parece común y corriente dentro de nuestra cultura judeo-cristiana, pero yo tengo la percepción de que una gran cantidad de cristianos no puede responderla adecuadamente. Quizás da razones muy ligeras, pero no tiene peso específico a la hora de dar la explicación que las Escrituras revelan desde el Antiguo Testamento hasta todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué tenía Jesús que ir a la cruz? ¿Por qué Cristo fue crucificado? Yo no voy a dar un tratado de teología básica, pero yo creo que son verdades que nosotros con simpleza de palabras debemos estar capacitados para responder o para dar razón. ¿Por qué tenía Jesús que ir a la cruz? ¿Por qué fue crucificado? Lo podemos explicar a partir de la cronología de la relación de Dios con el hombre. Lo primero que pasó es que en el Edén Dios y el hombre estaban en comunión. Cuando Dios crea el hombre, lo crea en un ambiente perfecto, cómodo y con todas sus necesidades cubiertas, y tenía una relación perfecta con el hombre. El hombre desobedeció y es lo segundo que pasa, y por causa del pecado se da la caída. Cuando el hombre peca contra Dios, Dios y el hombre se separan el uno del otro. El pecado hace separación entre Dios y el hombre.
En tercer lugar de esa cronología, en el Calvario se ejecuta el plan de Dios de rescatar al hombre de su condición, de su separación, de su exilio de la comunión con Él. Y es ahí donde se muestra el plan que se había concebido en la eternidad: reconciliar al hombre pecador con el Dios Santo por medio del Cordero inmolado, que sería Jesucristo. Y en cuarto lugar, en la conversión por medio del arrepentimiento y la fe, el hombre decide aceptar ese plan de reconciliación que se dio en la cruz. Y por ende nos convertimos a Cristo, y eso hace efectivo todo el plan restaurador de Dios. Veamos esto en detalle. A partir del pecado viene la separación o rompimiento del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios habita en la santidad, dice Isaías, y se relaciona con el ser humano a partir de una norma establecida por Él que condiciona esa relación. Hay gente que quiere imponerle la norma de relación a Dios, cuando Dios es que pone las reglas. Yo he tenido casos de personas que se me acercan: pastor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué las cosas de Dios son de esta manera? Digo, porque a Él le dio la gana de que fueran así. Ahora, yo no tengo calidad para cambiar las reglas que Él establece. Yo simplemente tengo que seguirla, porque no tengo méritos ni tengo condiciones para corregir a Dios sobre algo que Él ha establecido. Como no tengo calidad para decirle al sol que no salga hoy, que se lo coja libre porque hoy es Domingo Santo. ¿Usted se imagina que nosotros pudiéramos decirle: sol, te quédate tranquilo que hoy yo voy a dormir mucho, yo no quisiera que tú gastes tanta energía, tú sabes que el gasoil está caro? No podemos, porque Dios estableció que el sol va a salir todos los días. Todos los días va a amanecer, y todos los días la tierra va a dar vuelta de traslación y rotación todos los días. Y eso yo no tengo forma de cambiarlo. Todos los días voy a necesitar comida. Todos los días voy a necesitar sueño. Todos los días el corazón mío va a estar latiendo, y el día que se pare me muero. Yo no puedo cambiar lo que Dios ha establecido. Simplemente tengo que aceptarlo. Y eso es un principio de relación con Dios, que yo debo tenerlo claro en todas las formas en que puedo pensar sobre esa relación que tengo con Él. A veces la aceptamos muy cómodamente a partir de los hechos naturales y físicos en nuestra naturaleza o biología, pero debo aceptarlo en todo. Las cosas, las leyes de Dios son absolutas, y yo simplemente tengo que seguirla. Y si intento no seguirla, el único que va a sufrir soy yo. El huevo le dijo a la piedra: te me voy a tirar encima para atropellarte. ¿Quién sufrió? El huevo, porque no hay forma de que él le gane a la piedra ni lo maltrate. Dios es un Dios santo y se relaciona con el ser humano a partir de una norma establecida por Él que condiciona esa relación. Y esta relación que Dios y el hombre tenían es perturbada, es dañada, es afectada por el pecado, de la misma manera que la infidelidad viola el pacto del matrimonio entre un hombre y una mujer. En esos términos, Isaías 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo quiera o no aceptarlo, el pecado me separa de Dios. Ha sido así desde el principio. Ha sido así desde la creación.
Eso no es cuestión de que Dios tiene que entender mi necesidad. Eso no es cuestión de que Dios tiene que saber que ese día yo estaba depresivo. Eso no es que Dios tiene que saber que me provocaron y yo soy colérico. No. El pecado hace separación entre nosotros y Dios. Y yo tengo que entender esa verdad. Por eso yo no voy a pecar. Porque el día que peco me separo de Dios. El día que peco tengo problemas con Dios. El día que peco estoy estableciendo un divorcio en mi relación con Dios. ¿Cuál es la respuesta del amor de Dios en esta situación del hombre a partir de la ocurrencia del pecado? El proyecto de reconciliación que Dios en Cristo establece para con el hombre. Ese proyecto de reconciliación del hombre con Dios surge, número uno, a partir de la iniciativa de Dios para ayudar a esa criatura. El proyecto de reconciliación, de arreglar la relación, no salió del hombre, salió del Dios de amor. Es Dios que toma la iniciativa de arreglarse con nosotros. Escuché a una señora que vino con su esposo a buscar mi ayuda. Y me dice: pastor, yo estoy cansada de siempre perdonarlo. Yo soy la que busco el perdón. Él nunca busca el perdón. Y yo le dije: bendita sea entonces. Porque mientras haya alguien que busque o tome la iniciativa para reconciliar, siempre habrá reconciliación. Si no hay nadie, entonces las cosas no van a prosperar. Dios tomó la iniciativa de reconciliar al hombre consigo mismo. Y por eso Pablo en 2 de Corintios 5, 18 al 19 lo declara, y aunque lo leemos, muchas veces no lo entendemos. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa entonces reconciliación? En el Antiguo Testamento aparece una palabra hebrea llamada kapar, que es traducida como reconciliación. Y en esencia esa palabra significa cubrir algo. También se traduce como expiación. Pero en el Nuevo Testamento aparece la palabra griega ayazo, que también se traduce como reconciliación, pero esta significa, y me gusta, porque en el Nuevo Testamento es que se detalla la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y aquí esta palabra significa cambiar una enemistad por una amistad. Ayer yo recordaba con unos hermanos un acto de los niños de mi época cuando tenían alguna diferencia, decían enemiguito y no me hable, y usaban el dedo meñique. Y yo le decía a unos hermanos ayer, digo, las cosas de los niños de ese tiempo son increíbles, porque yo me recuerdo que yo tenía un amigo, muy amigo, era mi pana full, y jugábamos en pareja, la pelota, la vitilla, éramos un equipo. Siempre se jugaban 2 para 2 y cosas así. Y yo me recuerdo que nos pusimos enemigos por una diferencia. Algo pasó y nos pusimos enemiguitos y no me hable. Pero nosotros éramos la pareja que jugábamos juntos. Los que enfrentábamos a los demás en el juego de pelota, un juego que ya no se hace porque era prototipo de la pobreza de esos tiempos, el cepillo. Yo no sé si alguien llegó a ver eso. Poníamos un blog y le dábamos así y esa pelota salía como una cosa loca. Pero nosotros jugábamos y éramos felices. La pelota no se salía, se mantenía en un espacio.
Pero yo recuerdo que nosotros, estando enemigos, terminábamos jugando en pareja. Qué cosa más loca, ¿verdad? Porque si está enemigo, enemigo está. Pero nosotros éramos unos enemigos raros. Y ustedes dos van a jugar juntos. Realmente había la actitud, el deseo de la reconciliación. Aunque el orgullo muchas veces te limita, te cohíbe, te impide encontrar o alcanzar la reconciliación. Pablo dice que Dios es el que genera el proyecto de reconciliación del hombre consigo mismo. Es de parte de Dios que sale el proyecto, la iniciativa. El hombre se encargó de dañarlo. Y Dios, por medio de Cristo, articula el proyecto de la reconciliación. Eso es maravilloso. Y cuando uno entiende a plenitud esa realidad, uno ama más a Dios. Porque uno dice, Dios mío, tú me amas tanto, tú nos amas tanto, que aún habiendo sido nosotros los culpables del desastre, tú eres el que te encargaste de buscar la vía para que las cosas se arreglaran. Quiero hacer algunas aplicaciones a partir de todo esto, que como idea central quiero que se quede en la mente y el corazón de todos ustedes. Número uno, en la cruz del Calvario Dios estaba, en primer lugar, reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Y a partir de eso, ahora nosotros y todos los que vinieron después de la cita en la cruz, por medio de Cristo, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Yo no sé si lo dije muy rápido, pero te lo repito. Reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo fue lo que pasó allá en la cruz del Calvario. Dios tomó esa iniciativa. Y a partir de eso, ahora nosotros y todos los que han venido y vendrán después de la cita en la cruz, también tendrán la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Debemos reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Porque Dios ya lo hizo, puso su parte. Y por eso Pablo en el verso 20 de 2 Corintios 5 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y la última parte del verso 19 dice, nos dio el ministerio de reconciliación. ¿En qué se traduce eso? Yo que he sido beneficiado con ese plan de Dios que pasa por alto, que cambia la enemistad en una amistad por medio de Cristo, yo soy el encargado de proclamar esa maravillosa bendición de que Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Somos embajadores, dice. Somos asignados, nos han asignado el ministerio de la reconciliación. Usted sabe que hay mucha gente que cree que Dios no los va a perdonar nunca por lo que ellos han hecho. Usted sabe que hay gente sumergida en los vicios, gente sumergida en la maldad, gente que hace toda clase de cosas malas porque ellos están convencidos de que no hay manera que la vida de ellos cambie. Yo he hablado y he tratado con mucha gente en esas condiciones. A veces tú ves una fachada en su rostro como que todo está bien. A veces los ves envueltos en una actividad maligna o en una actividad atropellante contra sus seres queridos, contra sus iguales. Y tú dices, ese no tiene corazón. Esa persona no tuvo una madre. Esa persona no cree en Dios. Pero lo que está pasando
pasando es que en el fondo de esa persona, Satanás le vendió la idea de que nada puede pasar para que ellos puedan alcanzar salvación y perdón de sus pecados. Y se sumergen en la maldad. Y por eso Pablo dice, escribiendo a los Corintios, a nosotros que somos los que nos hemos beneficiado del plan de reconciliación, nos ha dado Dios el ministerio de la reconciliación. Y por eso tú y yo tenemos que decirle a la gente, Jesucristo es el salvoconducto para tú acercarte a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el que te da chance. Por medio de Él Dios te recibe. Cuando lo declaras Salvador de tu vida, Él te perdona tus pecados. Su sangre fue derramada para limpiar tu maldad. Puedes tener esperanza. ¡Aleluya! Pero a nosotros nos han dado el ministerio de la reconciliación. En estos días no es para sufrir la cruz. En estos días no es para sufrir la corona de espinas. En estos días no es para sufrir las heridas que los verdugos romanos le produjeron. En estos días es para decirle a la gente, todo eso pasó, todo eso ocurrió, todo eso tuvo que ser así para que tú y yo podamos hoy acercarnos a Dios y recibir la reconciliación con Él. ¡Aleluya! A nosotros nos han dado el ministerio de la reconciliación. La asignación divina de comunicar que Dios en Cristo ha creado la condición para que yo no viva en el pecado, sino que me acerque a Él. En segundo lugar, el proyecto de reconciliación de Dios con el hombre no era una tarea fácil, porque Él mismo implicaba superar el daño que el pecado había producido en la relación de Dios-hombre. Y el pecado había generado una sentencia de la ira de Dios contra el hombre, y la justicia divina estaba demandando muerte. No era fácil el proyecto de reconciliación porque se creó un daño. Hay cosas que tú quisieras arreglarlas. Hay relaciones que a veces tú quieres arreglarlas. Pero hay un daño que se hizo. Hay un daño. Una vez, hace quizás un año o dos, una persona había tenido un problema con su pareja y discutieron. No sé si fue que hubo un acto de infidelidad, no entiendo. Fue un arranque de celos, una manifestación de celos, algo bien fuerte. Y la persona buscó mi consejo y me dice, pastor, tengo un problema y yo necesito que usted me ayude. Y yo le dije, ¿cómo te puedo ayudar? Me dice, yo estoy muy arrepentido de lo que hice. Me siento muy mal por lo que hice. He hecho algo terrible, pero el problema es que lo publiqué en las redes sociales. Y yo quisiera recogerlo. Pero ya no puedo. Yo necesito que usted me ayude. Yo le dije, lo único que te puedo ayudar es a orar. Porque tú acabas de producir un daño que estará flotando en las redes sociales. Hay algunos expertos que logran recoger mucho, pero siempre queda algo. Hay daños que se hacen que a veces el problema no es tanto el perdón ni el acto mismo de reconciliación, sino es restaurar lo que se ha dañado. Porque parece que no hay posibilidad. Uno de los grandes retos del acto de reconciliación de Dios con el hombre era reparar el daño que el pecado había producido en esa relación, porque el pecado generó
una sentencia de la ira de Dios contra el hombre y la justicia divina demandaba muerte. Por eso tuvo Cristo que venir a pagar. Porque no había posibilidad de echar para atrás. Déjeme decirle, usted mata a una persona hoy y 5 minutos después se convierte, le pide perdón a Dios y se arrepiente de su pecado. Todo está muy bonito, muy bien, el Señor lo perdona. Pero usted va para la cárcel. ¿Usted sabía eso? Pero pastor, yo me arrepentí. Sí, es verdad. Pero te toca cárcel porque con tu acto generaste una deuda ante la justicia. ¿Por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? Porque con nuestro pecado generamos una deuda ante la justicia. Y había que pagar esa deuda para que la reconciliación pudiera darse. Había que pagarle a la justicia divina la deuda que se generó con el pecado. Por eso vino Cristo. Todo lo que Cristo sufrió, lo sufrió porque había que pagar. Y lo peor de todo, si tú y yo hubiéramos intentado pagar, terminábamos muriendo porque nuestra vida no alcanzaba para pagar la deuda que habíamos generado. Por eso Dios utilizó a Cristo para podernos reconciliar. Aquí está el que puede pagar. Él mismo provee a quien puede pagar. Y tiene solvencia para poder pagar. Y entonces, por eso dice Pablo, está el Dios reconciliando al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Te lo voy a poner en términos más prácticos. Tú generaste un problema judicial y hay una demanda y hay una sentencia contra ti y te dice que para tú resolver ese problema son 10 millones de pesos, pero tú no tienes un centavo en que caerte muerto. Esos 10 millones tienes que pagárselo a Dios, porque Dios ha sido el afectado. La justicia divina tiene un problema contigo porque tú le debes 10 millones y para tú resolverlo tú tienes que saldar esos 10 millones. ¿Tú sabes qué fue lo que hizo Dios en Cristo? Buscó los 10 millones, te lo dio y te dice, págame. ¿Lo estás entendiendo? Óigame, si tú no pagas así, tú eres malo. Si tú no resuelves así, tú no mereces el perdón. Porque Dios simplemente, por el amor que te tiene, entiende el problema, busca la solución del problema, te da la solución del problema. Y lo único que está esperando es que tú hagas el pedacito que te toca. Yo no sé si hay gente que me está entendiendo ahora. Por eso es tan grande la obra de Cristo. Por eso es tan maravilloso. Él tuvo que venir a pagar para satisfacer la justicia, esa deuda que con la justicia divina, que lo único que iba a traer era muerte a nosotros, se había generado. Y por eso Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La deuda generó la ira de Dios. Ahora bien, Cristo al venir y morir en la cruz por todos nosotros, pudo satisfacer todas las demandas de la justicia divina y al mismo tiempo reparar el daño que el pecado generó en la relación de Dios con el hombre. Por eso es tan grande la obra de Cristo. Repara, restaura, suple. Todo el problema que teníamos con Dios resuelto por medio de Cristo. Esto es importante a veces explicarlo porque yo sé que nos acostumbramos a esa verdad y a veces ni la entendemos. Finalmente, todo lo que acabamos de explicar en palabras sencillas y hemos tratado de ser entendible es lo que yo llamo uno de los grandes misterios del Calvario. La gente ignora la realidad de esta obra. Y repito,
incluyendo a muchos cristianos. Muchos cristianos ni siquiera entienden bien. Ni siquiera entienden bien porque no dedicamos tiempo a eso. Eso no tiene unción. Eso no tiene manifestación sobrenatural. Eso es una verdad absoluta que explica todo lo que ha pasado. Ahora, cuando yo la entiendo y cuando yo la asimilo y cuando yo la valoro, eso lleva a mi vida una conciencia de mi fe muy superior a cumplir con una tradición de venir a la iglesia y cumplir con algunas normas. Tenemos muchos cristianos que son muy dogmáticos y eso es bueno, no es malo, en el fondo no es malo. El problema es que cuando tú simplemente sigues un dogma y no tienes fundamento, no tienes convicción, los afanes de la vida, los procesos de la vida se van a juntar y como viento que trae polvo terminarán ocultando el brillo de la obra reconciliadora que con Dios ha realizado Jesucristo para nosotros. Y yo he recibido la asignación del Espíritu Santo de resaltar eso en esta mañana. Dios lo ha hecho todo por ti y por mí. Por eso Juan dice, de tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito en un acto incomprensible que solamente puede ser explicado con la palabra amor. Un acto que no tiene forma de ser justificado en la perspectiva de la naturaleza humana. Dios es el ofendido con el pecado, pero Dios es el que toma la iniciativa de sanar la ofensa, reparar el daño y proveer el pago de la deuda, enviando a Jesucristo al mundo a morir por nosotros, en lugar de nosotros. Y voy a hablar ahorita de lo que significa ese acto de propiciación a la luz de Isaías 53. En Cristo cargó todo el pecado de nosotros para darnos a nosotros la reconciliación con Dios y que nosotros nos convirtamos en pregoneros de la reconciliación. Muchos ignoran esta realidad, a otros les resulta difícil entenderla y por eso hay muchos que no la aprovechan y terminan en muchos casos otros rechazándola sin mostrar preocupación por lo que pudiera significar o lo que resultaría de esa decisión. Mi consejo final es que el mensaje es claro. En la cruz del Calvario Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Al ser humano lo estaba reconciliando con Él y su santidad. Ese ser humano que había caído, ese ser humano que lo estropeó todo, Dios en la cruz lo estaba reconciliando. Y a partir de esa obra de amor, lo único que Dios espera es que los seres humanos reaccionen y aprovechen el regalo. Imagínate que le debes 5 millones de pesos a un banco y de repente el banco publica un anuncio en el diario de mayor circulación donde informa de un plan que lo único que necesitas es entenderlo para que te exoneren del pago de los 5 millones. En el anuncio dice, todos los que deben 5 millones, preséntense en la próxima semana a la oficina más cercana del banco, llenen el formulario C4, fírmenlo y dejen una copia de su cédula y su deuda de 5 millones será perdonada. ¿Qué usted cree que debe hacer todo el que debe 5 millones?
No, pero yo le pregunto en serio, ¿qué usted cree que debe hacer? Debe ponerse a pensar, bueno, yo voy a ver. ¿Qué usted cree que debe hacer el que debe los 5 millones? Mire, hasta en pantaloncito corto, debe salir a la mayor brevedad, corriendo hacia el banco. ¿Qué es lo que hay que hacer para yo salir de este lío? ¿Por qué? Porque a quien yo le debo, Él me ha ofrecido perdonar mi deuda. Eso es lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que ha hecho Dios. Ha publicado la reconciliación. Y te dice, tus pecados son perdonados. Tus pecados ya no van a tener peso. Ya he provisto el perdón, he provisto el pago, he provisto la restauración. Lo único que tienes que venir es hacer lo que te pido. No te cuesta dinero, solo un poquito de esfuerzo, una disposición para ver si es verdad que te lo mereces. Porque hay gente que quiere que le den la bendición y lo muevan. Le den la comida, se la cocinen, se la compren, se la echen en la boca y después le muevan. Para ellos entonces decir, ya comí, ya me ayudaste. No, el Señor espera que tú hagas tu parte. El Señor quiere que tú hagas lo que te toca. Amigo, amiga que estás aquí, el Señor espera que tú aproveches ese anuncio que Él ha hecho. Esta semana no es para nada de lo que la gente dice, ni la publicidad dice. Esta semana es el anuncio. Un anuncio que siempre se está publicando. Pero que la tradición en esta semana es que piensen eso. Es un anuncio que dice, aprovecha. Porque hay una fecha en que el anuncio desaparecerá. Y de repente nadie encontrará la oferta. Y la gente después querrá buscar un periódico viejo para ver la oferta. Pero ya la oferta habrá pasado. Por eso el tiempo aceptable es ahora que puedes. Ahora que la oferta está vigente, ahora que el perdonador, el proveedor de la bendición te está diciendo, ahora puedes. Dios ha reconciliado por medio de Cristo al hombre con Él. Y eso pasó en la cruz del Calvario. Ese es uno de los misterios del Calvario que debe estar claro en mi mente y en mi corazón. Yo estoy aquí porque Dios me reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El día que acepté a Jesucristo y le dije, te declaro mi Señor y mi Salvador, ese día tomó efecto esa obra que Dios había organizado para beneficiarme. Y por eso me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar el oportuno socorro. No es tan sencillo, no es tan fácil, no ha sido tan simple. La gente cree que ha sido simple. No, esto ha sido peleado. Esto ha sido trabajado. Léase Isaías 53 para que vea cuánto dolor, cuánto se ha sufrido, cuánto tuvo que pasar el Señor para poder darnos este privilegio. ¿Qué debemos nosotros hacer? Aprovecharlo. Amigo, aprovéchalo. El banco no te va a perdonar la deuda por buena paga. Tampoco por tu buena reputación. Porque tú le debes. Es un acto de favor y gracia. Y lo único que espera es tu diligencia para que lo aproveches. Dios es el banco. Jesucristo es el recurso plan. Y la decisión de convertirte y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida es el trámite que tú debes seguir para recibir el beneficio. Conviértete a Cristo ahora, porque Dios en el Calvario nos ha dado la reconciliación. Hermano,
promueve, proclama que Dios ha reconciliado al hombre consigo mismo por medio de Cristo. Vamos a darle esperanza a la gente. Hay gente que está llevándoselo el diablo porque creen que solo el diablo le pertenece. Termino con esta anécdota. Creo que predicando en Santo Domingo la conté esta semana. Una mujer me escribió, no sé su nombre, a mi teléfono de WhatsApp y me escribe: pastor, he pecado tantas veces, le he fallado a Dios tantas veces que ya yo creo que Dios no me va a perdonar. Me siento tan mal. ¿Qué usted cree que va a pasar conmigo? Y usted piensa que cosas como esas no ocurren, pero yo le estoy hablando, yo se lo puedo buscar en mi teléfono. Así mismo me escribió: yo le he fallado tantas veces a Dios, yo lo he dañado tantas veces que yo creo que ya Dios no me va a perdonar, que yo estoy fuera de toda oportunidad. Y el Espíritu Santo me dio palabra para esa mujer que sin conocer su nombre le escribí: mientras esté viva y Cristo no haya levantado su iglesia, la gracia de Dios está fluyendo para tu vida. La gracia de Dios está fluyendo para tu salvación. Lo que tienes es que tomar la decisión antes que sea tarde y con firmeza decidir: te seré fiel, Señor. Te voy a seguir. Porque puedes ser sorprendido, sorprendida por esa necedad de vivir de espalda al Señor. Amigo, amiga, conviértete a Cristo. Hermano que estás descuidado, actívate, avívate. No desperdicie esa bendición que se conquistó en el Calvario. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor.